Muy buenos días nuevamente. Ya veo que está por ahí María en línea. Sí, doctor. María está puntualita hoy, ¿no? Sí, la anterior vez estuve con problemas de internet. Después de que hablamos, María se puso el mínimo ya. Qué bueno. ¿Y el amigo Nelson ya estará también en línea? Sí, profe, aquí estoy conectado ya. Ya, estaba por ahí. El viaje pasado hablamos sobre las constituciones. Correcto. Y hablamos por ahí de 1830, 32, que era cuando hubo el movimiento de la Gran Colombia. Entonces se dio margen a la creación de otras constituciones, empezando la Venezuela con el 1811, la inicial, y Ecuador que estaba en la 1832, que es la primera. Y la nuestra que comenzó en vigencia a partir de 1999 y la de ustedes que entró en vigencia en el 2008. ¿Estoy en lo cierto? Cierto, doctor. Entonces no estoy raspado. No. Bueno, esta clase que vamos a hacer hoy, esta clase debe ser enviado el trabajo para el día 4-6. Por favor, yo les voy a agradecer irle dando cumplimiento porque tengo entendido que ustedes son un grupo de nivelación para ver si se logra nivelar con el otro grupo y salen al mismo tiempo todos conjuntamente como doctorandos, como doctores, perdón, ya. Entonces, pues por eso la insistencia mía y la preocupación que he tenido en que deben de estar entregando los trabajos en el momento indicado para que de esta manera pueda ir dando culminación a la obligación que ustedes tienen como estudiantes y a su vez como futuros doctores. Porque ser doctor ya es el nivel más alto del derecho. Pero si llegamos a doctores y no cumplimos con los trabajos, pues entonces como que hay deficiencia, ¿verdad? En ese doctor, ¿no? Dice, bueno, pero todo un doctor y no cumple, entonces, ¿cómo ese doctor cuando de clase le va a pedir a un muchacho que le mande un trabajo si que tampoco él cumple con lo de él? Entonces, pues, siempre tenemos que mirar hacia atrás para ver si estamos cumpliendo con ciertas normas para poder ser exigentes. De acuerdo a cómo cumplamos y cómo nos comportemos, pues, también podemos exigir. Y recuerden ustedes que en la formación de la vida lo más importante es lograr hacer un buen camino. Como dijo Joan Serrat, haciendo buen camino hacemos camino al altar. Y esto pues que vamos cada día aprendiendo, pues son cuestiones accesorias que vamos adquiriendo a través de la vida, que mañana, pues o mañana, cuando tengamos que partir al creador del universo, al oriente eterno, pues simplemente vamos a dejar la satisfacción de lo que hicimos y lo que pudimos hacer como personas, porque no nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces, pues, bienvenidos a la segunda actividad hoy del derecho constitucional, que es la que regula el derecho internacional, ya sea público o privado, y que guarda también relación con la reciente clase concluida esta mañana, que era tratados internacionales. La actividad de hoy se fundamenta sobre el derecho constitucional internacional. En él vamos a ver la relación del derecho internacional y el derecho constitucional, qué relación tienen, y vamos a ver las estructuras, dimensiones, normativas que regulan el derecho constitucional. Vamos a empezar primero empezando qué es el derecho constitucional internacional para tener más o menos qué es. Y pudiéramos decir que el derecho constitucional y el derecho internacional tienen una íntima relación. ¿Por qué? Porque primero da las normas básicas de ubicación, dando pautas para los ámbitos materiales, temporales, personales, territoriales de validez del mismo. Estos principios, siendo básicamente de derecho internacional, han sido incorporados dentro del cual es la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Ahí medio enredado la cosa, pero ya la voy a explicar. Cuando decimos que el derecho constitucional internacional es el que marca las pautas y la relación que debe existir en los ámbitos materiales, temporales, personales y territoriales de validez del mismo,
y que estos principios son básicamente del derecho internacional, han sido incorporados dentro del cual existe la relación del derecho interno y el derecho internacional. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cada país tiene una carta magna, que se denomina la carta política, y por eso algunos jurisconsultos llaman derecho constitucional internacional o derecho político internacional. Porque la carta magna, se decimos la carta política, se denomina la carta política. Yo particularmente, ese calificativo de derecho político no lo comparto mucho, porque yo siempre he dicho algo, ¿no? Y creo que dije en la clase pasada, es la importancia de que el constitucionalista, cuando procuran redactar la Constitución, debería ser presentada, estudiada y analizada por personas que tengan conocimiento de la materia. Pero muchas veces vemos en nuestros países que los constitucionalistas pues desconocen hasta de la Constitución. Y entonces yo siempre hago algunos ejemplos, ustedes se habrán dado de cuenta, en un cortometraje, un largometraje, perdón, que vi yo de Cantinflas. Cantinflas decía que no entiende cómo un abogado dura tantos años, o un licenciado y ser en México, estudiando Derecho, y que perfectamente pudiera hacer las leyes para que venga un ignorante y sea el que las haga, ¿no? Entonces, pues, uno se pone a pensar esto y entonces dice, bueno, pero debería ser los estudiosos del derecho que estudian estas leyes y que preparen la ley y preparen la Constitución, independientemente de que existan otras personas allí de otras profesiones o de otros oficios que estén allí, pero lo fundamental debe ceñirse por la materia de los estudiosos del derecho. Y que las comisiones que integran los cuerpos que tengan que ver con las legislaciones, pues sean, ya sean legislaciones nacionales, estatales o municipales, en este caso las del país, las de los estados o departamentos y las de los municipios o provincias, pues esas comisiones están integradas por personas conocedoras de la materia. Por lo menos la comisión de finanzas y contraloría, pues se supone que estar en manos de un contador, un administrador, pero muchas veces la tiene una persona que desconoce inclusive hasta de números, que maneja eso. Entonces, por eso yo ese calificativo de derecho político internacional a mí casi no me va muy bien. Me gusta más el derecho constitucional internacional. Pero bueno, cada quien tiene una forma de interpretar. En cambio, a mí la palabra remedios procesales sí me gusta mucho cuando lo relacionamos con recursos procesales, que son los amparos, las cuestiones que uno interpone en los procesos. Sí me gusta mucho porque el remedio data del tiempo romano y el tiempo de nuestros bisabuelos, que dicen que los remedios eran para purificar el organismo, que la persona se mantuviera sana. Los recursos pues son para purificar los procesos y poder obtener un éxito dentro del mismo. Eso sí me llama más la atención. Dicho esto, pues vamos a entrar en materia. Habíamos hablado sobre el derecho internacional, sobre el derecho constitucional internacional, y hablamos que el derecho interno es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre individuos o instituciones de cada Estado. Por el contrario, el derecho internacional surge como la coordinación y acuerdo entre los diversos sujetos. Y no existe un mecanismo consolidado de aplicación coactiva del derecho, como se relaciona el derecho constitucional con otras ramas del derecho. El derecho constitucional se relaciona con otras ramas del derecho, ¿por qué? Porque es la Constitución que está allí velando que todo se cumpla. Yo en la clase pasada le hablaba a ustedes sobre el proceso penal, o los procesos. Allí está la parte acusadora, la parte que en este caso es fiscal, la parte que defiende, que en este caso es la asistencia técnica, que es la que defiende al imputado, y está siendo supervisada por la Constitución para que se cumpla el debido proceso. Entonces, ese es el derecho interno, la Constitución que vela por los mecanismos que van a considerar la aplicación coactiva del derecho, o sea, que se le da a cada quien lo que le corresponde. La relación del derecho constitucional con otras ramas del derecho público. En razón de ser el derecho constitucional una especialización
de la ciencia del derecho mantiene inevitablemente la relación estrecha con todas las demás especialidades, debiendo resaltarse que las relaciones más importantes tienen que ser de derecho. Cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando de derechos, entonces es la relación importante que debe tener la rama constitucional con otras ramas del derecho público. O sea, todo lo que tiene que ver con los procesos, hablando dentro de cada estado, ya sea procesos civiles, administrativos, laborales, penales, se deben contemplar a través del proceso constitucional. Cuando hablamos de procesos civiles, pues hay una cantidad de ramas que guardan relación con el proceso civil, como son las sucesiones, como son los delitos bancarios, como son los procesos también de accidente de tránsito, como son los derechos de niños y adolescentes. Y toda esa cantidad de cosas que tienen que ver allí. Está también la parte administrativa, que es la que va a la relación de los entes públicos que tienen que ver con violaciones de determinados derechos, y que inclusive aglutina los procesos que tienen que ver con instituciones de educaciones públicas, privadas, que guardan relación al proceso administrativo. Y valga la acotación allí para refrescar un poquito la memoria, porque se nos ha podido haber olvidado, que cuando se trata de un proceso administrativo donde se involucre una universidad privada, muchas veces el abogado se equivoca y se va al Tribunal Civil. Pero el Tribunal Civil no tiene competencia en ello, le puede responder al administrativo porque está relacionado con la educación. Y la educación es regulada por norma constitucional por el Estado. Entonces hay que acudir al administrativo y no al civil. Una pequeña lucecita en el camino para que de repente no nos vayamos a equivocar. Y yo he visto, pues, hay algunas personas con muchos años de experiencia que se equivocan aquí en la interpretación, ¿no? Lo mismo sucede con procedimientos que tienen que guardar relación con el derecho municipal. Son los que tienen que ver con la alcaldía, con los públicos y todas esas cosas. Entonces, les repito, el derecho constitucional, por otras ramas del derecho público, es relacionado totalmente 100%. Relaciones, ¿qué es la jurisprudencia en el derecho internacional? La jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos constituye la interpretación oficial y en cierta hipótesis la de carácter último o definitivo acerca de las disposiciones de un tratado. Según Carmona, los derechos humanos están fundamentados a través de jurisprudencias, lo cual hace su eficacia en la aplicación de los tratados. Ojo, volvemos a la clase anterior de los tratados internacionales. Entonces, fíjate, aquí estamos tratando de constitucional y según nos dice Carmona Tinoco, el derecho humanos está establecido a través de jurisprudencias. ¿Y las jurisprudencias qué es? Las jurisprudencias son decisiones de determinados tribunales que pueden ser aplicados a cualquier país invocando la misma, porque esos son doctrinas transcritas a través de jurisprudencia de sentencias que son aplicables y que guardan mucha relación con el derecho internacional. O sea, bueno, ahí pudiéramos decir el derecho internacional o el derecho comparado, que es extraer una jurisprudencia de Ecuador de violación de determinado proceso y aplicable en Venezuela. Nosotros aquí en Venezuela, y eso es bueno para Nelson, que está en línea, aquí tenemos algo que sucedió hace muchos años y que radica en Perú. Fue una jurisprudencia traída del Perú, que fue la aplicación de aquella calificación de dolo eventual. El dolo eventual nosotros lo buscamos y en ninguna parte lo encontramos, pero un señor que fue fiscal general de la República lo trajo a cotación como jurisprudencia y eso permitió a una persona ser sancionada por un accidente de tránsito y ser condenada a 16 años. Porque los delitos de tránsito, lesiones de tránsito y homicidio culposo de relación con tránsito, pues la pena data hasta 8 años, hasta 6 años, pudiendo llegar a 8 años, cuando son ya cuestiones, pérdida de vida y eso. Pero el dolo eventual permite incrementar algo más las penas y allí la persona que ocasionó el accidente, donde se perdió la vida de
de un medallista olímpico, pues, en natación venezolano, pues, se puso en vigencia y posteriormente el doctor Cabasco, que fue miembro del Tribunal del Consejo Nacional Electoral venezolano, que posteriormente fue magistrado, pues también puso en ejecútese esa jurisprudencia, le dio validez. Entonces, la importancia de manejar la jurisprudencia a través del derecho internacional con la aplicación del derecho constitucional. La jurisprudencia internacional constituye fuente primaria del conocimiento para el estudio y hay que recordar que la labor judicial del actual Tribunal de La Haya no es sino simplemente la aplicación de normas constituidas a través de jurisprudencias y doctrinas internacionales. El Tribunal de La Haya, como es conocido por ustedes, es la Corte Penal Internacional y que está en los Países Bajos, con sede en Holanda. Yo le mandé esto como trabajo en la primera actividad. Espero que si no lo contestaron, deben de haber enviado ya a plataforma. Por favor, pueden corregir ahorita en este temario nuevamente. Entonces, esas normas constitucionales, que es la aplicación de la doctrina y la jurisprudencia, es la que se aplica para los tribunales de La Haya. Entonces, fíjate usted la importancia de la jurisprudencia y la doctrina internacional. Eso quiere decir que nosotros muchas veces hablamos de una doctrina, una jurisprudencia y la traemos a acotaciones no escritos, pero la tomamos normalmente así a la ligera. Pero eso está establecido como doctrinas y jurisprudencias internacionales. ¿Qué es la doctrina? La doctrina como fuente del derecho internacional se conoce como la opinión de jurisconsultos y de asociaciones especializadas. Pueden ser de carácter filosófico, sociológico o histórico. Un fin crítico trata de mejorar cada vez más el derecho, procurando un contenido más justo de las normas. Quien emite la jurisprudencia internacional no son nada más sino los jueces, o en este caso los tribunales superiores de justicia de cada nación, a través de cualquiera de sus salas. De ahí que la institución, como las Cortes de Justicia, sea fundamental en el proceso de incorporación y de aplicación de dichas normas, en la aplicación también de los derechos humanos de raíz internacional de los jueces internos que cumplan el papel protagónico y cuyas decisiones judiciales y las doctrinas internacionales permiten lograr los beneficios deseados y un éxito en cada proceso en los cuales nos veamos involucrados como defensores o como acusadores. Esa es la importancia de saber manejar la jurisprudencia. Abogado que no maneje jurisprudencia y que no maneje doctrina, pues prácticamente está acabado, no tiene ninguna vigencia. Por eso es importante leer, leer, leer y leer. Aparte que nos sirve para la salud, porque nos permite alejar a aquel señor alemán que siempre anda por el lado de nosotros, que lo denominan el Alzheimer, pues entonces nos ayuda a tratar el conocimiento. Yo personalmente, Nelson y María, pues uso el celular y en las noches, pues me recuesto un rato y entonces, ya sé, en la misma caminera para busco la lacto, si no busco el celular y comienzo a leer cositas por ahí que suceden diariamente, ¿no? Por lo menos ayer estaba leyendo de una ley que se promulgó en Estados Unidos, donde permite que el ingreso de los venezolanos que van llegando por caminos verdes, por trochas, como se quiere denominar al país norteamericano, pues van a ser recibidos y les van a permitir el ingreso de una vez, sin necesidad de ser procesados, como decía inicialmente, hasta el tierra, tomando en cuenta aquella resolución que dejó el presidente saliente y la tomó el presidente entrante. Entonces ayer salió en resolución una nueva norma de que les permiten permanecer en el territorio americano 300 días, estamos hablando casi de 10 meses, para posteriormente ser llevado a la corte donde van a hacer sus alegatos y le toman en cuenta si se queda o es expulsado. Yo supongo que en esos lapsos pues ustedes van comenzando a investigar a las personas, quienes tienen antecedentes, todas las cuestiones que hacen allá y que debe hacer un país en cualquier parte, porque la situación de asilo, de tomar en cuenta el desplazamiento de personas,
Por parte de las convenciones internacionales. Y aquí que vamos ahora a retroceder a los tratados, y son los famosos derechos humanos. Entonces, la xenofobia, las cuestiones que lamentablemente todavía nosotros los humanos manejamos, no debería ser. Porque hay algo que dice que el sol sale para todos y todos, independientemente de los distintos de clero o de doctrina, todos somos hijos del Señor. Y somos hermanos. Si no somos hermanos biológicos, somos hermanos por el simple hecho de ser especie humana. Nos merecemos un respeto recíproco. Pero desgraciadamente muchas veces el ego no permite que nosotros podamos manejar este criterio de hermandad. Porque siempre estamos en la forma de ver a otra persona con otra forma mezquina de hacer y estar descalificando y evaluando. Entonces, pues, cuando vemos a alguien en situación crítica de desplazamiento, buscando un refugio, buscando un asilo, pues lo vemos mal. Pero entonces, eso fue lo que leí anoche y eso significa estarnos pendientes. Hay que estar muy pendientes de estar en la lectura, porque recuerde que la lectura nos permite manejar una gama de conocimientos y poder, el día que tengamos que pronunciar alguna palabra, lo manejamos con un concepto seguro, práctico y sincero, y no ir a hablar cantinfladas con términos panagíricos y cantinfléricos y no sabemos lo que estamos diciendo, y entonces muchas veces después que usemos la espalda no decimos, está hablando de estupideces porque no sabemos de tapar. Entonces es muy importante la lectura, muy importante el conocimiento y profundizar en ello, porque ese debe ser. Y cuando se es doctor en cualquier rama del derecho, pues eso incluye mucho. Y ustedes van a ser doctores en Derecho y Relaciones Internacionales. Y la palabra Relaciones Internacionales quiere decir que ustedes tienen que caletrearse, y pues, perdónenme la palabra, el calificativo, los tratados internacionales, y que cuando digan, María, ¿usted qué opina de la Convención de Viena? O en eso, ¿usted qué opina de la Convención de la Haya de los Derechos Humanos? Y entonces comienza cada uno de ustedes muy floridamente y dice María, no, pues la Convención de Viena la que regula todos los tratados internacionales y es por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y entonces salen esos por ahí y dicen, no, los tratados internacionales, los derechos humanos tienen su sede en Costa Rica, creada el año tal, está compuesta por los países tales y tal y tal. Y, oye, entonces la gente dice, no, estos carajos sí son buenos para el derecho internacional. Pero una persona con un doctorado en Derecho Internacional y que no sepa ni siquiera distinguir lo que es el derecho internacional público y el derecho internacional privado, pues deja mucho que desear. Y por eso es que Omar Martínez es bastante latoso y bastante fastidioso, que ya está, lo está llamando por teléfono para que me hagan el favor de cumplir y echarle, como se dice, corazón a la cosa, porque esa es la importancia. La importancia es que ustedes salgan muy bien preparados y que ustedes, donde quiera que se preparen, diga, aquí está la doctora María y aquí está el doctor Nelson. Personas eficientes. Y así va a ser. ¿Verdad que sí? Amén, claro que sí, con el favor de Dios. Así va a ser. Bueno, continuemos. Las decisiones judiciales de la doctrina son medios auxiliares, es decir, no son una verdadera fuente del derecho internacional público. Las decisiones son válidas para las partes. La doctrina también es un medio auxiliar del juzgador. El especialista opina, pero no crea derecho, que son las fuentes del derecho internacional. Estoy medio confuso. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. La doctrina son textos jurídicos que están por allí y que hay que leerlos. Pero hay algunos textos que con la evolución que hace el hombre, no sé si será para bien o será para mal, pero muchas veces en nuestros países pues, lo hacen es para beneficio personal. Y entonces modifican determinadas leyes que los vaya a beneficiar a los gobernantes de turno y no los vaya a perjudicar en determinado momento. Entonces esas doctrinas como que dejan ya un vacío. Y entonces es cuestión de que hay que analizarlas antes de invocarlas. Ejemplo, si en mi país vamos a invocar un escrito con la doctrina del COC del año de 1999, cuando comenzó naciendo para el 98-99 COC, y que fue modificado en el año 2016, pues entonces resulta que eso ya no guarda relación, porque ni siquiera el artículo es el mismo. Entonces, ojo, que tenemos que saber lo que vamos a invocar. Por eso cuando vemos los textos de
Canelud y Chovenda, y algunos otros jurisconsultos que datan de muchísimos años. Pareciera mentira, pero son la guía para elaborar textos, códigos que guardan relación con la rama civil o la rama penal, dependiendo de cada jurisconsulto de aquellos años. Hay algunos que datan del año de 1930 y de 1800 y tanto, pero que todavía son letras que están allí eficientes para el estudio y el conocimiento. Cuando vemos por lo menos libros del doctor Rossi, un insigne escritor en el derecho alemán, y que nos habla de la teoría del poder. Y allí es muy específico cuando nos habla de las ciencias del derecho y nos habla de aquella cuestión que es mal interpretada, que es la obediencia debida o el abuso del poder. Este escrito de este famoso insigne profesor alemán sirvió para poner en práctica cuando el juicio del doctor ingeniero Fujimori por el abuso del poder, y ha servido para manejarse en la persecución de los extintos miembros del gobierno nazi de Hitler, y que permitió pues, la extradición de muchos de ellos de diferentes países, más que todo del Cono Sur, donde muchos se buscaron asilo en Argentina, Brasil, Uruguay, y que posteriormente fueron llevados nuevamente a su país de origen, Alemania. En el último año, la última persona que hacía 90 y tantos años fue extraditado de Brasil, fue llevado a prisión alemana, donde falleció en calabozo. Entonces, todas esas doctrinas hay que estar muy pendientes cuando se van a leer y se van a sacar, a reducir en determinados sitios, ver si están vigentes por la fecha, porque recuerde usted que también los años van pasando y muchas veces hay doctrinas que hablan de determinados textos jurídicos de un país y nos hablan de determinados articulados, pero los articulados ya fueron homologados por otros y ya fueron eliminados, y entonces hay que colocarnos allí algo que no debe ser. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, defendía a una persona por un homicidio culposo en una población del llano venezolano, y el acusatorio presentado por la ciudadana fiscal y aceptado por la ciudadana juez guardaba relación con un aborto. Entonces, cuando ella comenzó a hacer su desglose, invocaba el artículo, hablaba de homicidio culposo, pero hablaba del artículo, y la fiscal, la juez también decía lo mismo. Yo le digo, doctora, disculpe, pero usted me está calificando un articulado por un delito que no va a ninguna relación, porque estamos hablando de un homicidio culposo que presuntamente puede haber cometido mi defendida, pero usted se refiere a un articulado por la relación con un aborto. Entonces, la importancia de estar pendiente de eso y estar pendiente de la doctrina, que no solamente es irnos a lo primero, es que analizamos bien la doctrina. Las decisiones judiciales tienen que ser muy bien impartidas por los que administran justicia. Pero ¿qué suele suceder aquí con esto? ¿Qué sucede? Pues muy sencillo, que eso es lo que suele pasar cuando se tiene desconocimiento de las cosas. Vamos a hablar sobre las fuentes del derecho internacional. Las fuentes del derecho internacional son las que determinan de cuál medio proviene o puede provenir las normas jurídicas, o sea, que compone ese derecho. Las fuentes materiales son el contenido de una norma jurídica. Ellas determinan cómo se elabora una doctrina jurídica o una norma jurídica y cómo se genera la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por eso la importancia de saber manejar la doctrina y manejar las normas del derecho internacional. Cuando usted maneja las normas del derecho internacional y hace un buen escrito, usted dice, acudo a la Corte tal por según los tratados tales del convenio tal de Ginebra, el convenio tal de Viena, y hace un análisis de todo. Es como cuando se hace un recurso, cuando se hace una interposición de un recurso de amparo, un recurso de apelación, tiene que ser fundamentado en los hechos y no ponerse a hacer historias y narrar cuestiones que no guardan ninguna relación. Y por eso la importancia de manejar la parte de los tratados, la parte del derecho internacional, la parte del derecho internacional público y derecho privado,
que le van a permitir hacer buenos escritos para cuando ustedes tengan que acudir y manejar jurisprudencia y doctrina a una corte internacional. De repente uno dice, no, yo para no voy a ir, porque yo estoy aquí bien en Ecuador, estoy bien aquí en el llano venezolano, ¿verdad? Pero uno no sabe si de repente mañana, pues mañana, ya ustedes con ese título de doctor en Derecho Internacional, no, pues yo, carajo, que me represente y me pueda dar la palabra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues yo me voy a llevar a un doctor que está ahí en Marina, que es Nelson, y ese es doctor en Derecho Internacional. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer Nelson? ¿Qué tiene que hacer María? Pues agarran los libros, se ponen a estudiar, agarran el caso, lo analizan y comienzan a comerse los libros. Y van sacando los apuntes fundamentales, porque yo siempre he dicho una cosa. Yo veo, y eso es más que todo suele suceder con el nuevo, que está recién grabado, pues, eso van para un juicio, se llevan el código, se llevan la constitución, se llevan una cantidad de libros que llevan más libros que hojas en blanco. Y eso pone ese montón de libros allá que no le da tiempo leer, eso es mentira. Entonces es muy sencillo. Agarra un computador, se pone a revisar el expediente, hace un desglose más o menos de jurisprudencia, de doctrinas, va anotando sus apuntes, hace una preparación bien acorde con lo que va a hablar, se la aprende, de vez en cuando lo tiene como un apuntador y va haciendo una exposición de motivos en la audiencia y resulta que es un exitoso en la defensa. ¿Por qué? Porque maneja lo que llamamos las estrategias y las técnicas del proceso. Así como funciona. Entonces, tienen que leer y tienen que analizar muy bien. ¿Qué es la jurisprudencia de la Corte? El ejercicio de su competencia contenciosa deriva tanto de las sentencias sobre las excepciones preliminares, sobre el fondo, sobre las reparaciones, sobre la interpretación de sentencias y sobre la competencia, así como las resoluciones sobre medidas provisionales de cumplimiento, quien resuelve el caso de la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir con esto? Váyase única y exclusivamente a lo que va a plantear ante la Corte, ya sea interna de cada país o internacional, y haga un resumen somero sobre la interpretación de la sentencia o de los hechos que usted va a pedir que le sean aclarados o lo que usted lleva la pretensión de poder lograrlo, y lo va a fundamentar sobre la competencia que tiene aquel organismo donde usted está acudiendo, porque usted tampoco puede ir a una corte a pedir algo que no le competa a ellos, y de igual manera fundamentar todo lo que tiene que fundamentar y hacer los pedidos provisionales o cautelares que generen el cumplimiento de su pretensión. Repito, fundamente bien escrito lo que va a hacer, demuestre la competencia que tiene la sala donde usted está acudiendo, por qué acude allí, demuestre cuáles son los que le han violentado a usted en el debido proceso, demuestre cuáles son las medidas que usted está pidiendo en beneficio, porque si hace un escrito y usted no pide cuál es su pretensión, pues lamentablemente hay un vacío de planteamiento, y acompáñenos de jurisprudencia y de doctrina que sirvan para fundamentarle al magistrado o a la magistrada para que ellos puedan tener previo conocimiento de lo que usted está pidiendo, o para que en determinado momento los ponga a estudiar y los ponga a leer, porque de repente también pueden estar allí y de repente ni saben qué es lo que hacen, porque por cuestiones políticas llegaron a ser magistrados, pero resulta que no manejan ni siquiera bien el derecho. Entonces, el éxito de uno radica en saber escribir y en saber profundizar en los escritos y en saber pedir. De esta manera obliga que el que tiene que decidir tiene que estudiar y profundizar. Existen algunas organizaciones mundiales que yo le dije a ustedes en la clase pasada para que las manejen y sepan qué hace cada organización mundial. Entre esas tenemos algunas que son las Naciones Unidas, que se denominan la ONU. Están las bibliotecas digitales de las Naciones Unidas, están los localizadores oficiales de los sitios del sistema de las Naciones Unidas, está la documentación de Naciones Unidas, Centro de Documentos de las Naciones Unidas, que son los que solucionan y definen asuntos jurisdiccionales que guardan relación con violaciones de tratados internacionales, ya sea de derecho público, de derecho internacional o derechos humanos. Existe algo que se denomina costumbres internacionales.
está formado por dos elementos: el elemento material de repetición de actos o prácticas constantes, y existe otro que es llamado elemento espiritual, que es decir, la convicción por parte de los sujetos de derecho internacional de que se trata de una práctica que obliga jurídicamente. Algunos de los caracteres que afectan las costumbres es que carecen de forma escrita y es de formación espontánea. Se concreta en forma de reglas y puede producir normas tanto de derecho internacional particular como general. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno escribe, creo que hablamos anteriormente, usted puede fundamentar esto con buenas formas de escritura que permiten una buena interpretación de lo que está haciendo. Esto lo podríamos denominar una forma espiritual, que es cuando usted hace la exposición personal de lo que es su escrito. Y es fundamentado de acuerdo a normas que ya vienen siendo la parte jurídica. Yo siempre manejo con ejemplos. Allí hay algunas partes cuando uno hace escritos o asiste a alguien en la parte civil, en la parte penal. Resulta que usted hace un escrito de una persona y coloca: en hora de despacho del día de hoy presente yo, que digo sé llamarme Pedro Pérez, seguridad estatal, completamente hábil en normas del derecho, que me protege las normas constitucionales y esto, quiero la constancia que los sitios de suceso, ocurrió esto y aquello, y hace una exposición muy jurídica y firma Pedro Pérez. Señores, es un escrito que usted lo montó, eso no lo hizo la persona. Entonces, ¿cuál es la forma espiritual? Hoy me presento yo, Pedro Pérez, que soy obrero, vivo en esta parte, y yo quiero, si yo voy a decirles que a mí me pasó esto y esto, y yo quiero que por favor me atiendan esto y esto. Ese ha sido un escrito de una persona que no maneja teoría del derecho. Entonces, no podemos poner palabras en la boca de personas que nos contratan para hacer los escritos a nuestra manera. Gracias por sus conceptos emitidos a favor mío, de verdad que se los agradezco, y espero también contar con la presencia siempre de ustedes y el cumplimiento de sus trabajos, y que Dios me los bendiga, que pasen un fin de semana y gracias por haber estado conmigo. Amén. Un gran abrazo, que la pasen muy bien. Igualmente, que Dios les bendiga, cuídense mucho, compañeros. Amén, amén. Gracias. Amén, María, amén, eso, que la pasen muy bien, que Dios los bendiga, feliz fin de semana.